Universidad de Manizales y Horizontes Humanos. Hoy nos acompaña en primera instancia el profesor Marcelo Rocha. Marcelo es un psicólogo de Argentina, de Rosario, que tiene muchas publicaciones. Bueno, cada vez es más consultado y más reconocida su importantísima labor que viene desempeñando en su país y en el continente. Es ya como la tercera vez que nos acompaña en Horizontes Humanos a pensarnos y seguirnos comprendiendo como humanidad latinoamericana y como humanidad en nuestras particularidades de estas épocas. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Marcelo Rocha nos va a conversar sobre los tres rostros de la subjetividad humana, pensarnos en América Latina. Muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros y el auditorio está atento a tu palabra. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la convocatoria. Es para mí un placer poder estar acá acompañando a Miguel en este ciclo de conversaciones internacionales. Ya he estado en una, digamos que han tenido la gentileza de invitarme nuevamente. Y bueno, se trata de poder pensar algunas cuestiones que puedo transmitirles. En principio, decirles que voy a hablar desde mi lugar de psicoanalista. Yo soy psicoanalista, trabajo aquí en Rosario, no solamente en consultorios privados, sino también en supervisiones, instituciones especializadas. Me he dedicado mucho a la temática de la discapacidad y las problemáticas graves en la infancia. Es un tema que mucho me convoca actualmente porque tiene que ver con uno de estos rostros que tenemos que pensar, ¿no? Los rostros de las infancias, bueno, ahí dice de América Latina y yo también diría del mundo. Poder pensar a las infancias, reconocerlas por lo que son, comprenderlas en relación a lo que ellas muestran, evidencian, y bueno, también poder pensar algunas otras cuestiones que tienen que ver con un poco el título. El título, los tres rostros humanos, tiene que ver más que nada con mi último libro, un libro que he titulado Los rostros de la vida sobre el diván. Es un libro que empecé a pensar hace mucho tiempo, cuando cada vez que salía de mi consultorio, obviamente antes del contexto de pandemia, salía a caminar, me encontraba con los rostros de la gente, me iba a tomar un café, un tinto, a un bar, y de repente observaba el rostro de la gente, ¿no? Personas felices, tristes, exaltados, rostros manifestando múltiples vivencias que tienen que ver con los estados propios de los seres humanos, estados que generalmente podemos proyectar, evidenciar, transparentar en el rostro, o que generalmente podemos ocultar, ¿no? Entonces empecé a pensar en esa idea de rostros, de esos rostros reales que vemos en la cotidianidad. Actualmente, hoy en día, rostros por la mitad, digamos, rostros tapados por barbijos. Ya no vemos todo el rostro entero en las calles, sino vemos una mitad de un rostro, y ahí nos encontramos con las miradas. Y empezar a recuperar el valor de las miradas, ¿no? Como hoy en día también los terapeutas, los analistas, los docentes, los profesores y gran cantidad de personas que desempeñan diferentes tipos de profesiones tienen que encontrarse con el rostro del otro
realmente con el rostro. Antes nos encontrábamos con toda la imagen. Ahora en este Zoom, en este YouTube que estamos transmitiendo, vemos solo el rostro. Ustedes ven el mío, yo no veo el de ustedes, pero lo imagino. Imagino mucha gente escuchando, pensando, tratando de emparentar en relación, de identificarse a lo que voy diciendo. Pero bueno, de ahí seguía pensando este valor de rostro. Luego volví a mi consultorio y seguía escuchando a mis pacientes y me encontraba con otro tipo de rostros, el rostro psíquico, así le llamo, segundo tipo de rostro que nos compone a los seres humanos, el rostro psíquico. Y el rostro psíquico tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que somos inconscientemente y muchas veces no lo mostramos o lo convertimos, lo disfrazamos o lo ocultamos. Vamos viendo dos tipos de rostros, ¿no? Tenemos en realidad tres rostros. Los seres humanos estamos conformados por tres tipos de rostros. El rostro real, que marca nuestros rasgos, nuestras facciones, nuestras diferencias. El rostro psíquico, del que les vengo hablando recién, que es más que nada con el que se encuentra el analista, el psicólogo, pero también que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar con el rostro psíquico del otro. Creo que el rostro psíquico actual hoy en contexto de pandemia tiene que ver con ese rostro preocupado, por momentos también panicoso, ¿no? O por momentos también despreocupado, que es el rostro que nos preocupa, ¿no? Diferentes expresiones que muestran la manera en que cada ser humano toma esta pandemia o toma cada situación de la vida, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con nuestras particularidades, con lo que somos y con lo que hemos forjado de nosotros mismos. Nos interesa descubrir ese rostro psíquico, porque también ese rostro psíquico muchas veces se transparenta, por ejemplo, en una charla de amigos o ante situaciones inesperadas. De repente, hablando con un ser querido, recordamos algo de nuestro pasado, nos emocionamos y esa emoción se transparenta, se refleja, se proyecta en nuestro rostro. Fíjense todo lo que alberga un rostro, ¿no? Todo lo que un rostro puede mostrar. Entonces ahí es donde vive la importancia del rostro psíquico. Rostro real, rostro psíquico que emerge de las profundidades de nuestro inconsciente. Y también estamos construidos por un tercer tipo de rostro, el rostro imaginario. Es el rostro imaginario el que nos interesa, el que nos preocupa, ese rostro que también proyectamos y que muchas veces desconocemos, que lo encarnamos, y que tiene que ver con ese rostro que aprendimos a forjar, o eso que aprendimos a hacer en base a la forma en que hemos sido mirados, que hemos sido hablados, que hemos sido tomados, que hemos sido tratados. Todas esas formas que conllevan lo que es la otredad, cómo los otros nos toman, nos miran, nos hablan, el lugar que nos otorgan, va forjando ese tercer tipo de rostro que aprendemos a llevar en nuestra vida y llamo yo, el rostro imaginario. Recuerdo un texto de Borges donde él decía, Borges y yo, ahí él escribe, habla un poco de este tercer rostro, ¿no? Es donde Borges cuenta que él realmente se lleva muy bien con el Borges que la gente desconoce, o sea, ese Borges íntimo que solo convive con él y que realmente mucho no está de acuerdo, no se lleva muy bien o no quiere saber demasiado con ese Borges popular que los otros han creado de él, ¿no? Ahí tenemos la importancia de lo que llamo yo el rostro imaginario. En relación a ese rostro imaginario tenemos muchas cosas para pensar.
Particularmente me ocupa mucho el trabajo con personas con discapacidad, personas que quizás muchas veces quedan excluidas de los procesos sociales y que muchas de estas exclusiones tienen que ver con esa forma en que los otros los miran o los alojan, o mejor dicho, no los alojan o los mal alojan en las comunidades. Es ahí donde se construye eso que llamamos exclusión. En tiempos donde se habla de la inclusión, aún hoy seguimos pidiendo, trabajando y luchando para que la inclusión sea plena. Claro, no podemos hablar de una inclusión plena si no hablamos de convivencias. Y ahí es donde aparece nuevamente la verdadera cuestión, ¿no? La convivencia se da, pensando acá, siguiendo los planteos de Levinas, de Manuel Levinas, si sabemos dirigirnos bien hacia el rostro del otro. Esto tiene que ver con un pensamiento ético hacia la otredad, que creo que es lo que tenemos que seguir construyendo. Seguramente Miguel después hablará mucho mejor en relación a todo lo que le toca a Latinoamérica para poder, de alguna forma, reconocer el otro, el rostro del otro, el rostro del hermano otro, ¿no? De aquel más vulnerable, de aquel que lo necesita. Y estas son las cosas que nos preocupan, nos inquietan. Pero para poder seguir pensando en la temática de los rostros, también podemos pensar. Un rostro no es tampoco solamente esa imagen que nos refleja en lo que somos al otro, sino que también podemos hablar de que hay rostros humanos. Puedo pensar el rostro de la tristeza, el rostro de la soledad, los rostros de la soledad, perdón, los rostros de las infancias, los rostros de las adolescencias, los rostros de las adulteces. En fin, podemos darle esa imagen y ese carácter al concepto de rostro y revalorizar el lugar que debe ocupar para llevarnos a pensar cosas interesantes. Si pensamos en los rostros de las infancias, encontramos múltiples infancias. No podemos hablar de la infancia, sino de las infancias. Infancias diversas, depende de sus contextos, donde vivan, donde ellos construyan sus experiencias. Pero ahí sí, en ese tipo de rostros infantiles, en ese tipo de rostros de las infancias, nos preocupan aquellas infancias que han quedado atrapadas en los diagnósticos, infancias que en vez de ser vistas y miradas, bien miradas, por lo que son, es decir, por ser niños o niñas, son vistas por lo que tienen o lo que se cree que tienen, es decir, vistas por rótulos diagnósticos, comportamientos. Nada más terrible que ver a un niño o una niña por lo que hace y no por lo que es. Cuando nos obsesionamos a ver a un niño o una niña por el comportamiento, porque es inquieto, o porque tiene una discapacidad, o porque dicen que tiene un TEA, trastorno del espectro autista, o etcétera, nos perdemos la posibilidad de ver lo que realmente es. Vemos solamente el envase, lo visible. Y ahí nos preocupa. Nos preocupa cuando se mal observa a un niño, a una niña. Quien observa y queda muy pendiente del comportamiento, del síntoma, de lo que anda mal en el niño, no tiene tiempo para ver realmente lo más profundo, lo más importante, es decir, de qué sufre ese niño o esa niña. Esto es lo que nos preocupa y es lo que tenemos que pensar en Latinoamérica y en el mundo. Miles de niños diagnosticados que empiezan a encarnar posiciones. En vez de llamarse por su nombre, se los llama por el nombre del diagnóstico. Y estas son las infancias que nos preocupan. Obviamente, las infancias vulnerables, de contextos desfavorecidos, porque las situaciones de pobreza, más allá del deseo, también deben existir políticas claras que permitan que esas infancias no sufran. Si hay infancias que sufren, no pretendamos algo mejor para este mundo, ¿no? Es así. Entonces pensamos.
Y pensamos también en los rostros de las adolescencias, pero digamos algo más de los rostros de las infancias. El rostro de las infancias no es un rostro quieto, acallado, tranquilo, no, es un rostro dinámico, es un rostro movedizo, es un rostro rizomático, y me encanta esa palabra, lo digo siempre. El rostro de las infancias no es un rostro que haga raíz, sino que hace rizoma, es decir, crece por todos lados, se mueve, es inquieto, porque las infancias necesitan eso, experiencias, movilidad. Las infancias, para poder ser, necesitan de la fantasía, de poder conquistar su cuerpo, es decir, poder reconocer, para que un niño pueda reconocer que esto es un dinosaurio, en algún primer momento tuvo que jugar con este objeto, escuchar de ese otro materno, de ese otro que está ahí cercano al niño, cuando el niño está jugando, escuchar las palabras, jugás con el dinosaurio, el niño escucha la palabra dinosaurio, juega, toca, lo hace jugar al dinosaurio, y el dinosaurio hace y ese gesto del dinosaurio, esa experiencia que el niño arma con ese objeto, va permitiendo que el niño construya el objeto dinosaurio para después darle las funciones de dinosaurio. Fíjense. Entonces no pretendamos que el niño deba quedarse quieto, tranquilo. Necesita moverse, experienciar. Necesita la fantasía, necesita el lenguaje y necesita del cuerpo. Los niños necesitan adquirir un cuerpo, conquistar el cuerpo, y eso lo hacen jugando. Las infancias también necesitan atravesar múltiples experiencias para poder ser. Pero también están los rostros de las adolescencias, y ahí llegamos a un punto interesante, ¿no? El adolescente no es aquel tampoco ser tranquilo, sino es aquel ser rebelde, el que se rebela con el otro, con la familia, con los padres, que necesita producir un proceso de rebelión contra los mandatos. ¿Para qué? Para poder ser. Entonces, los rostros de las adolescencias son rostros abiertos, dinámicos, movibles, al igual que el de las infancias. No creamos que las adolescencias están ahí en una nube sin saber qué pasa en la realidad, ¿no? Están todo el tiempo deconstruyendo la realidad. Es por eso que es importante e interesante ir hacia los rostros del otro para poder comprender qué es lo que acontece allí. ¿Qué le acontece a ese niño, a esa niña o a ese adolescente que de repente está sufriendo o está atravesando una situación, o que quizás está empezando a expresar que su sexualidad es diferente y que quiere vivirla de esa forma? Nada mejor que el acompañamiento de nosotros. Pero para eso es que debemos construir una ética por el rostro del otro. Es decir, una ética por los tres tipos de rostros del otro. Ahí tenemos que implicarnos en ese rostro real, poder aceptar las diferencias físicas, concretas, reales. En ese rostro psíquico, poder entender de que detrás de ese cuerpo, de ese rostro, o mejor dicho, dentro, hay un sujeto que quiere ser. Y es con ese ser que nos tenemos que encontrar. Y a su vez también poder comprender de que todo lo que yo haga o diga tiene que ver con lo que ese sujeto va a poder encarnar o no. De eso hablamos cuando hablamos de rostros. Yo quería leerles una partecita del libro que escribí para poder compartirlas con ustedes. La vida no es una, tiene miles de rostros, lo cual no significa que existan muchas vidas, sino que múltiples vidas existen en un mismo mundo. Ningún rostro es igual al otro, comparten particularidades en sus expresiones, pero jamás serán clasificables con el objetivo de ser individualizados en grupos homogéneos y estandarizados. Porque cada rostro lleva impresa y grabada en su superficie su propia historia. La única particularidad
que los rostros de las personas comparten y que sí es generalizable, no es un rasgo. Se trata de aquello que mueve a todos por igual. Todos los rostros persiguen un único y mismo deseo: encontrarse y comunicarse unos con otros para poder seguir siendo. Por eso estamos vivos, porque necesitamos saber de que siempre, de alguna forma, hay algún otro esperándonos, pensándonos. Y esto es lo mejor que nos puede pasar. Los seres humanos siempre tenemos esa necesidad de encontrarnos con un otro y querer pensarnos bien en relación a otros. Muchísimas gracias. Nuestro hoy no nos apoya o no va a estar con nosotros Duván Ramírez, porque esto lo habíamos planificado en un momento previo y hoy está en grados de universidad y por tanto nos queda a ambos el espacio para que conversemos. Voy a hablar en este rato, Marcelo, y si América Latina se torna colectiva hacia una filosofía política del encontrarnos, que podría aplicar para todo. No se trata de América Latina en particular, sino pensar las diferentes instancias de la humanidad, las diferentes culturas, los diferentes pueblos y maneras de ser. Y aquí me he querido apoyar un poco en Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch es un filósofo argentino, más conocido incluso particularmente desde sus apuestas populares. Rodolfo Kusch nace en el 22 y muere en el 79 y nos dice lo siguiente: en el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos nosotros. Es decir, para pensar algo cultural, para pensar algo colectivo, debo suprimir esa necesidad del yo y tratar de encontrarnos, por lo que sugiere Kusch, el nosotros, y muchísimas otras apuestas hablan de la necesidad colectiva, pero Kusch nos lleva mucho más profundo. Dice Kusch, la vida es un péndulo que va de un lado a otro y nosotros en el medio, siempre tensos, sin encontrar otro sentido fuera de ese vaivén. Es decir, estamos en el péndulo que muere así, que va en esta dirección, y nosotros en el medio. No encontramos otro sentido distinto que a este movimiento que él nos está sugiriendo del péndulo. Luego nos dice cómo instrumentar un análisis filosófico a partir del pensamiento popular. Si hemos construido la filosofía a través de grandes hombres y mujeres que han ido a la academia, que han sido enormemente leídos o figurados, cincelados por ciertos conocimientos que nombran al sujeto intelectual o académico, él nos dice que si alguna filosofía podríamos hacer en América Latina, tendría que ser la filosofía popular. Y luego nos dice, filosofar es sistémico, es un acto profesional, con reglas de juego determinadas. El pensar se refiere a la totalidad, es asistémico, es las dos diferencias. Si lo que filosofamos es sistémico porque pertenece a una escuela, porque pertenece a un movimiento en particular, porque pertenece a una forma de argumentar o de comprender la realidad, o de hacerle arquitectura a la realidad, pues el pensar es asistémico. Por lo tanto, cualquier persona está en condiciones de pensar. Lo que siempre nos llama es qué es lo que quiere pensar esa persona, qué es lo que nos quiere decir cuando esta o aquella persona está pensando, qué es lo que nos quiere comunicar. Entonces ahí es donde entran las filosofías y las ciencias para hacer sistémica la realidad. Entonces, acudiendo a Kusch, donde nos dice que si alguna filosofía se podría construir en América Latina y si alguna filosofía nueva podríamos construir en el mundo, a lo mejor tendría que ser una filosofía popular. Es posible que estas grandes filosofías, estas grandes escuelas platónicas, aristotélicas, heraclitianas, y venidas así, traídas hasta el hoy,
ya estén un poco vencidas, estén un poco cansinas, nos estén diciendo bastante poco, valga el oxímoron, bastante poco. Es posible que estas escuelas ya hayan dado lo que tienen que dar. Y de ahí entonces, ¿qué pasa si acudimos a los saberes populares, a los dichos populares? Y voy a traer varios dichos populares. La Biblia, que es un libro tan querido por las comunidades de religiosos católicos, en todo su orden, o cristianos desde todo su orden, el Corán también, pero en este caso yo me he ido a la Biblia, está llena de refranes, de dichos populares. Parece que Dios en el fondo fuera alguien que estuviese todo el tiempo contándonos dichos populares, o por medio de él o sus allegados o sus dichos muy populares. Polvo eres y en polvo te convertirás. No podía haber algo más magnífico y más claro que eso. Es decir, no se te olvide que eres de la tierra, que eres humus, de ahí viene la palabra humano, humus. Es decir, eres humus y volverás a ser humus. No se te olvide eso, no se te olvide jamás, eso es muy potente. O ojo por ojo, diente por diente, que está en Mateo, retomando la ley del talión. Es decir, seguramente en aquella época lo que hoy podríamos traducir más es... si estás tan empeñado a juzgar el otro y hacerle la vida difícil al otro, acuérdate que ese también te la puede hacer difícil a ti, no te equivoques. Es decir, en ese ojo por ojo, diente por diente, si tú le tensionas la vida a alguien, acuérdate que ella tiene derecho a tensionarte de ti. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esos son dichos. Pero son dichos que tienen contenido terrenal, que tienen contenido mundano, que tienen contenido del ya, de la hora, y aún hoy se sigue practicando. El pan se gana con el sudor de la frente. Bueno, hoy dirán que se gana con el sudor de las pantallas o con el sudor de estos equipos electrónicos, pero bueno, hay que sudar de alguna manera. El pan se sigue ganando más o menos desde esa manera. Y entre más necesitado económicamente, más habrá que sudar la frente, porque evidentemente más necesitarás las manos, más necesitarás usar el cuerpo. El pobre lo que tiene, todo el equipamiento que tiene una persona pobre es su cuerpo, sus manos y sus pies. Un intelectual o un profesor o un académico ya lo que tiene es la construcción de ideas. Por eso la necesidad de formar a los pueblos para que vayan más allá del uso de las extremidades. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice la Biblia. Eso es un dicho muy popular, muy sencillo. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Otro dicho de la Biblia. Estos son puros proverbios, antes estaban en Mateo, en Juan, y estos son proverbios. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Qué más filosofía que eso? Amar al amigo, pero también habría que decir, no hay que empezar a amar lo que nosotros conocemos como enemigos o los que nos inventamos como enemigos. Respetar, quererlos un poco más. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de peleas o contiendas llena de provisiones. Mejor un poquitico de dificultades y no exceso de riqueza en medio de la guerra. Eso es muy profundo y eso es bíblico, son dichos, mire, eso tan sencillo. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas como él. Eso... si eso lo hicieran los políticos, si eso lo hiciéramos nosotros cuando nos enojamos, si eso lo hicieran la humanidad en general, sería mucho más sencillo, porque uno cree que el otro dice necedades, pero yo, Miguel González, cada rato digo necedades. Y si el otro me responde que con necedad lo que vamos es aumentando el clima, haciendo el clima más pesado, pero no necesariamente con mayores posibilidades de resolver la realidad. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Proverbios también, bíblicos. Hallaste miel, dice, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la botes, la vomites. Es decir, todo exceso en comida, en lo que sea, en alimentación, en dinero, cualquier exceso, lo que nos quiere decir este dicho popular bíblico es que tiene sus
dificultades. Este es un hecho físico, corporal. Si como mucho de algo, pues tengo que transbocarlo, pero si consigo muchas cosas que yo no necesito en términos generales, pues eso me van a hacer un poco incluso más difícil la vida, me van a hacer menos amable la vida de lo que aparentemente podría o debería ser. Es lo que nos está diciendo por todos los excesos. El hombre cuerdo encubre su saber más en el corazón. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Es decir, las personas que son más cuidadosas para hablar son menos bullosas y sale menos la información hacia afuera. Al tanto que quienes no, pues todo se hace hacia afuera, se publica hacia afuera. En eso estamos hoy en las redes sociales, es como ese asunto de las redes sociales. Hay muchas necedades en las redes sociales. ¿Quién podría creer que un dicho bíblico de tantos años pueda ser hoy también? Y claro, ¿qué ponemos al centro en América Latina? ¿O qué ponemos al centro en España? ¿O qué ponemos al centro en Argentina, en Chile, o en Australia, o en Italia, para una filosofía de la habitancia del entre nosotros? En esto vuelvo a revisar y me voy por los dichos populares. Ya encontré dichos populares en la Biblia, que ustedes aquí los han escuchado, pero hay muchísimos otros, muchísimos. La Biblia es la fuente de los dichos populares. Y uno de los libros más hermosos en literatura que nosotros conocemos es El Quijote de la Mancha. ¿Y qué es el diálogo del Quijote y Sancho? Es un juego de dichos, van y vienen, dichos, refranes, cosas populares. Y eso hace ese libro tan hermoso y tan encantador. Y tal vez eso hace que la Biblia sea un libro de tanto gusto para el que es religioso y creyente, porque cuando usted lo lee te contiene en todos estos dichos. Pues me di por revisar dichos en América Latina y dije, ¿y qué tal si con estos refranes en América Latina pensamos la filosofía popular que nos dice Kush? No la filosofía élite de las grandes hombres y mujeres estudiados, de los que hemos leído 10.000 libros y visto no sé cuántos millones de WhatsApps y películas y cosas importantes y poco importantes. Refranes chilenos o dichos chilenos para una filosofía popular en América Latina, para aprender a vivir juntos, para estar en comunidades, para construir el nosotros, digo yo. A borracho fino, primero agua, luego vino. Claro, si estás muy embriagado, no necesariamente de vino, estás muy embriagado de lectura, estás muy embriagado de cierto convencimiento intelectual que tú tienes, pues démosle un poquito de agua para que te tranquilices y después te volvemos a dar esas lecturas. Primero toma agua, primero tranquilízate, lo que nos quiere decir ese hermoso dicho. A cada pajarillo le gusta su nidillo. Eso de reírse de los gustos de los demás, de poner en ridículo los gustos de los demás, es bastante relativo, porque nosotros también tenemos nuestro nidillo, cada uno tenemos nuestro nidillo. A falta de caballos que troten los asnos, dicen los dichos chilenos. Claro, si ya no pueden trotar los caballos, pues siquiera lo hagan los asnos, algo así como que a falta de que troten los políticos en Colombia o en América Latina, que lo hagamos que los elegimos, que trotemos nosotros, porque ya con esos asnos en el poder no vamos a poder. Es fantástico, ¿no? A la hora mala no ladran los perros. Bueno, ahora están ladrando los perros. Esta sería la hora que no deberían estar ladrando. Entonces, a la hora mala no ladran los perros. Los perros ladran cuando no los necesitamos, es lo que nos quieren decir aquí. Algo así como que todo el mundo sabe el problema de uno menos uno. Y uno le comenta a alguien cómo le parece que tenía esta dificultad en mi institución y me resultaron destituyendo. Y dice, pero lo único que no sabía era usted. Todo el mundo sabía que lo iban a destituir. Eso es lo que nos quiere decir este dicho, o con los amores, o con la economía, o con muchísimas cosas. A la hora que tiene que ladrar el perro no ladra, como que a la hora que tú necesitas el amigo no aparece el amigo, por decirlo así. Refranes argentinos. Cocodrilo que duerme es cartera. Marcelo Rocha nos lo explicará mejor que el día de Argentina, pero se entiende.
cocodrilo que duerme es cartera. Aquí se dice pez que se duerme, se lo lleva la corriente. No da el potrillo para botas. Es decir, no le pidamos más donde no puede haber más. No pidamos más donde no hemos dado más. No le pidamos a la gente que sea muy culta, no le pidamos a la gente que sea muy inteligente si no le hemos dado educación, si la gran inversión en la educación es en la guerra, si la gran inversión de los estados es en la guerra o en hacerse propaganda entre ellos. ¿Para qué le pedimos a un país personas que puedan reflexionar de manera inteligente, de manera hábil? No estire mucho las piernas si dormís en catre corto. No te movas porque te vas a caer de la cama. Dichos argentinos. A pan duro, diente agudo, y al potro, dómelo otro. Es decir, a ese potro difícil, a ese potro en el cual yo no estaría en condiciones de afrontar, pues que lo dome otro. Refranes de Bolivia. No saludar con sombrero ajeno. Esto es hermoso. No saludar con sombrero ajeno. Qué cosa tan linda. Es decir, deje de llevarse los méritos de lo que tú no has hecho. Porque hay gente especializada en el mundo y en muchas instituciones en llevarse los méritos que otra persona ha hecho. A veces lo hemos practicado nosotros mismos. Lo que nos está sugiriendo este refrán boliviano es: deja de saludar con sombrero ajeno, deja de llevarte méritos que tú no has construido. Y eso es una filosofía absolutamente popular y necesaria. Irse silbando bajito. Irse silbando bajito es cuando tú estás y has cometido un grave error o estás equivocado, pues no levantes la voz, vete silbando bajito porque te van a escuchar, tranquilízate un poco. Gallo fino no extraña gallinero y las penas con pan son menos, dicen los bolivianos. Es decir, cualquier cantidad de dichos para que nosotros nos encontremos y nos comprendamos en una filosofía muy popular. Dichos del Paraguay, imagínense esto. Más alargado que pleito de tierras. Algunos que después nos estarán viendo, como Nelson Jaramillo y otras personas, saben que los pleitos de tierra incluso llevan en estos países difíciles hasta la muerte de casi todas las familias y no se terminan de resolver y ya se han matado entre todos ellos y el pleito sigue. Es decir, el abogado y los jueces siguen en el problema de los pleitos de tierra. El pobre y la baraja vieja nunca están completas, nos dicen los paraguayos. Donde hay una mujer o una persona hacendosa, hasta las cosas viejas vuelven a ser lustrosas. El cuidado, la capacidad de mantener, la capacidad de recuperar. Esto quiere decir que cuando se tiene un buen presidente, cuando se tiene un buen político, cuando se tiene un buen directivo, aún siendo una institución pobre y con cosas avejentadas, si es muy trabajadora, es capaz de ponerlas a funcionar de manera digna, de manera importante. Sano como polluelo de buitre. Tremenda paradoja, ¿no? Claro, el buitre es el que se alimenta de todo esto, es como digamos que es como el antihéroe de la vida, el buitre, pero sus polluelos son muy aliviados, sus polluelos están súper. Refranes mexicanos. A darle que es mole de olla, es decir, hágale rápido, muévase. Al nopal solo se arriman cuando tiene tunas, es decir, eso es ir a buscar por necesidad. Siempre cuando vamos a buscar por necesidad, pues las respuestas van a ser un poco complejas. Todo el mundo sabe qué es la necesidad y de la necesidad de uno pues se aprovechan los bancos y muchísimas institucionalidades. Darle el alón y comerse la pechuga, eso entre amistades y en el encuentro del otro, la costumbre de entregarle no lo mejor al otro, sino lo menor.
matar pulgas a balazos, ¿pueden creer? O sea, la inutilidad de ciertas decisiones, creer que porque tienes un arma, con eso vas a resolver el problema de las pulgas y las vas a matar una a una a balazos. Es decir, la forma de resolver los problemas con los medios no viables, y eso es muy común en América Latina. Ni que fueran enchiladas. Enchiladas son estos productos que hacen los mexicanos, que son supremamente deliciosos para ellos comer. Es decir, eso valdría la pena si fueran enchiladas, si fueran una delicia. La mula no era arisca, la hicieron. El hombre no era malo, lo hicieron. El político no era corrupto, lo hicieron. Es decir, lo hicimos, construimos todas estas cosas, o construimos todo esto que nosotros logramos construir, es lo que nos dicen. Ahora miren los refranes cubanos, solamente tomé algunos, no son todos, tomé de a 3, de a 4, para construir una filosofía popular en América Latina o en el mundo, Dios le da barba a quien no tiene quijada, Eres más rollo que película, dicen los cubanos. Tú para mí eres como el 30 de febrero, o sea, imagínate, si uno le puede decir a alguien que es como el 30 de febrero, ya sabrán lo que eso contrae y contiene. Compró pescado y le cogió miedo a los ojos. Por aquí se dice también que mató el tigre y le cogió miedo a la piel. Es decir, hizo la mayor aventura y en el camino naufragó por datos y condiciones menores. Algunos refranes de Costa Rica y ya estoy terminando. El perfume viene en frascos pequeños, pero no se les olvide que el veneno también. Es mejor una gotera fija que un chaparrón, es decir, es mejor algo constante, poquito, pero que sea constante y no algo en una cantidad excesiva de la cual tú no puedes salir o no te queda para seguir sobreviviendo o seguir avanzando. De ahí que, por ejemplo, estos grandes éxitos de los artistas o de muchas personas que los cogen en 2 o 3 años y después nadie vuelve a saber de ellos, les llegó el chaparrón, pero después nada. Y hay unos hombres y mujeres que se mantienen porque logran esa goterita y todo el tiempo están ahí vigentes como sujetos dentro de sus dimensiones sociales y económicas. Refranes colombianos y dice: a cada santo le llega su día. Caballo malo se vende lejos. No lo venda al vecino, no venda el caballo malo al vecino porque vas a tener problemas. Se vende lejos. No debería venderse el caballo malo. Lo mejor es que no se venda para que nunca tengas problemas y construyas la trampa. Cada cual sabe de la pata que cojea, es decir, cada uno de nosotros sabe cuál es el pie que nos está fallando. Por eso cuando uno mira a alguien, lo mejor es cuidarse un poco cuando empieces a juzgarlo, porque solo él o ella sabe dónde tiene su dolencia, no es la que uno nombra, es la que él sepa, y uno sabe cuál es la pata más débil de uno. Cada arepa encuentra su tiesto también, es decir, por extraño que algo sea, es lo que se dice por acá en Colombia, no se preocupe que siempre va a encontrar el lugar donde encajar. Por extraño que sea el hombre, la mujer, el objeto, lo que sea, no se preocupe que siempre encuentra su molde, más o menos. Juntos, pero no revueltos. Juntémonos, pero no nos revolvamos. Es una forma de excluir, pero también es una forma de diferenciar. Por tanto, para pensar unas filosofías populares en América Latina, para pensar unas filosofías populares en el mundo, qué mejor que buscar los diferentes dichos que rondan en la calle, que encontramos de esquina en esquina, para soñar a lo mejor una utopía política, porque todas estas cosas que aquí leímos son sabidurías políticas, sabidurías económicas, sabidurías científicas, sabidurías éticas, sabidurías estéticas, sabidurías de convivencia, sabidurías del estar con nosotros y entre nosotros. Esas sabidurías necesariamente requieren de un principio de esperanza o de un principio
de utopía, es decir, creer que es posible. A ese principio de utopía, y con esto estoy cerrando para que conversemos con Marcela, quiero leerles lo que nos dice Freire en su libro titulado Pedagogía de la Esperanza. Dice, es importante insistir en que al hablar del ser más o de la humanización como vocación ontológica del ser humano, no estoy cayendo en ninguna posición fundamentalista. Por lo demás, siempre conservadora. De ahí que insista también en que esta vocación, en lugar de ser algo a priori de la historia, es por el contrario algo que viene constituyéndose en la historia. Por otra parte, la lucha por ella, los medios de llevarla a cabo históricos, también además de variar de un espacio-tiempo a otro, exigen indiscutiblemente la asunción de una utopía. Pero la utopía no será posible si le falta el gusto por la libertad, que es parte de la vocación de humanización, y tampoco si le faltara la esperanza sin la cual nos luchamos. Es decir, para que haya una utopía de construir un nosotros en el mundo, de poder estar en juntedades, pues tenemos que tener un gusto, un sabor de boca por la libertad necesariamente. Y tenemos siempre que tener un vínculo por la esperanza. Esperar que nos digan ciertos saberes populares lo que parece ya que la ciencia, lo que parece ya que ciertas dimensiones disciplinarias no son capaces de respondernos, y que a lo mejor estamos yendo a buscar en el lugar equivocado la necesidad de conjuntar y de encontrar una América Latina, una humanidad conjunta, unos continentes encontrándonos entre nosotros, si en lugar de seguir discutiendo por políticas, de seguir discutiendo por apuestas religiosas, de seguir discutiendo por apuestas frívolas, empezamos a mirar cuáles son esos dichos que siempre nos han conjuntado y nos han hecho posible. Ya nos dimos cuenta que la Biblia fue y ha sido ese gran ejercicio de dichos que hasta hoy nos mantiene concentrados. El Quijote y otra serie de libros supremamente importantes para la humanidad, y a través de estos dichos que los tendrá España, que los tiene Portugal, que España es un manantial de dichos, Portugal, Italia, Francia, Alemania, dichos populares que parece que estamos perdiendo por la cientificización y la banalización de la realidad. Es posible que tengamos que volver a esos dichos para reencontrarnos como humanidad, y como nos sugiere Kush, para que no se nos olvide que nosotros somos de la tierra y que nuestros pensares son importantes siempre y cuando sigan siendo raizales, que no se olviden que son de la tierra y deben volver a la tierra. Escuchando atentamente, la verdad es que, bueno, desde mi lugar como psicoanalista también escuchar a un filósofo es muy interesante, ¿no? Porque en cierto sentido se entrecruzan algunos pensamientos, algunos decires, algunos lenguajes, como les decís vos. Y bueno, pensaba un poco en el valor de las frases, de los refranes. Creo que, digamos, los seres humanos tenemos como una particularidad interesante de necesitar aferrarnos a cosas para, de alguna forma, poder soportar lo angustiante que es vivir, porque vivir es angustiante. O sea, Sartre lo decía, el ser humano es angustia, ¿no? Ajá. Y bueno, podemos pensar también que el ser humano también es aquel que está tratando todo el tiempo de sortear las angustias. Freud lo pensaba en un escrito muy lindo que era El malestar en la cultura, ¿no? Donde decía, bueno, las religiones tienen mucho que ver con esto. La religión de alguna forma imprime un pensamiento, una forma de, digamos, un lenguaje propio, un discurso para de alguna manera
menguar la angustia del ser humano. El ser humano toma la religión, los narcóticos, los psicofármacos, son todas cosas que el ser humano las toma para poder sortear la angustia del vivir, insisto, de saber que nos vamos a morir, y es así. Tú hablas de los rostros, de esa necesidad del rostro. Tú podrías contarnos en unos 5 minuticos cuáles son esos rostros que tú has visto en América Latina, bueno, en el mundo, pero pues ¿cómo logramos diferenciar un rostro, la rostredad de un argentino, a la rostredad de un italiano, a la rostredad de un venezolano? ¿Existe esa distinción en el rostro? Porque uno a veces la distingue en el tono de voz. Por ejemplo, en América Latina, y tú lo sabes, uno escucha y dice, este es chileno, este es mexicano, este es venezolano. El tono de voz, por ejemplo, es una distinción muy clara en América Latina, y todos los países tienen su tono de voz, y dentro de los países hay tonos de voces. Para nosotros los argentinos todos hablan lo mismo, pero ya cuando uno lleva un tiempo le dicen los argentinos, escucha el cordobés, que ese no es lo mismo que el porteño, y así de manera sucesiva. Entonces te pregunto lo mismo por el rostro. ¿Es posible que nos cuenten unos 5 minutos si a través del rostro nosotros somos capaces de encontrar esa diferenciación universal, esa condición universal? Interesante pregunta, para otro próximo libro. Yo creo que de alguna manera los rostros transportan algo que, bueno, no lo he dicho yo, lo ha dicho Eduardo Galeano, ¿no? Eduardo Galeano decía, somos historias. Si somos historias, claramente, cada historia se construye en contexto, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al bagaje cultural, epocal, en el que acontezca, ¿no? Y ahí es algo muy interesante. Bueno, pero también somos historias, pero somos deseos. Y eso sí, yo lo pondría como algo universal. Si bien podemos distinguir ciertos rostros, los rostros colombianos, los rostros argentinos, que tienen que ver con la idiosincrasia, ¿no? de cada lenguaje, de cada cultura, los rostros sí se componen de alguna forma por algo que es ineludible. Todo rostro se arma y se crea en relación a un primer rostro que tiene que ver con un rostro materno. Y ahí es donde nace todo, porque ese rostro materno es el que transporta, traslada, el que expresa, el que enseña todo un bagaje histórico, un bagaje cultural. Es el rostro materno a través de su palabra, de su hacer, de su decir, el que traslada toda una cultura, el peso de una cultura a un niño. Y ahí vamos viendo cómo los rostros también se van produciendo, reproduciendo. Eso es universal. Para poder construir nuestro propio rostro, de alguna manera, primero existió un primer espejo, que es el rostro del otro materno, a través del cual nos pudimos reconocer. Y en ese reconocimiento, después, ulteriormente, alrededor de los 8 meses de edad, diría Lacan, cuando reconocemos nuestra imagen en el espejo, vamos empezando a construir nuestro propio rostro. Y esto me resuena un poco lo que decías, Miguel, ¿no? De Kush, en el fondo de todos estamos nosotros, o sea, hay otros, pero también en el fondo de todos está ese rostro materno, ¿no? Que también traslada el rostro de muchos otros. En cierto sentido, bueno, hay ciertas cuestiones que son bien clasificables, los idiomas, los lenguajes, las costumbres, las formas discursivas, pero hay otras cosas que son universales, ¿no? Venimos, y venimos del lenguaje de un otro que nos transporta todo ese peso cultural, ¿no? Eso es universal, Miguel, sí, así que es esto un poco lo que pensaba, ¿no?
Tú hablas de los rostros maternos y los rostros paternos. ¿Hay alguna diferencia reconocible en esos comportamientos, en esas dos rostredades? No, es muy buena pregunta. Al referirme de rostro materno, rostro paterno, podríamos pensar también, citando a Lacan, las funciones. Hablamos de funciones maternas, funciones paternas. Por eso es que podemos decir rostros paternos y rostros maternos. En realidad tienen que ver con funciones. Cuando sabemos que un niño puede ser criado por dos mujeres, pero seguramente alguna de ellas asumirá más esa función paterna, ¿no? Que es la de introducir la ley, la legalidad. Sin embargo, otra podrá asumir más esa posición materna, que es esa posición, esa función del afecto, del transmitir. Por eso hablamos de rostros maternos, de ese rostro materno, porque es el primero, es el más reconocible por nosotros. Insisto, un primer rostro en el que nos despejamos es el rostro materno. Pero ese otro rostro paterno también puede ser asumido por una mujer, pero que asume una función. De ese rostro físico, psíquico e imaginario, hay mucha diferencia en uno. Es decir, yo como sujeto encuentro mucha diferencia entre mi rostro físico y mi rostro imaginario. Le digo esto por lo siguiente: las personas que no están acostumbradas a escuchar su voz, se les hace muy extraño porque cuando hablan el tono de voz no coincide cuando después lo escuchan en otro lugar. Eso ahora años era mucho más dramático cuando había menos medios para escucharse su propia voz. Pero la caja auditiva de uno o el sistema auditivo de uno escucha un tono de voz distinto al que uno escucha después de que lo ha grabado. Entonces el rostro no tendría también ese distanciamiento. Claro, es que ahí está la cuestión crucial. Se entrecruzan, se conectan, se enlazan. Estos tres rostros se enlazan. Podemos pensar a estos tres rostros como tres lazos imaginarios, ¿no? Somos ese compuesto de tres rostros. Cuando decimos rostro psíquico también, de alguna forma se conecta, se enlaza con ese rostro imaginario. Todo lo psíquico tiene que ver de alguna forma también con lo imaginario. Es decir, hay una conexión extrema. Y ahí podemos pensar, me llevas a pensarlo, ¿no? En esos tres registros de Lacan, lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? De ahí es que yo creo también esta idea de los tres rostros. Hay un enlace entre estos tres registros, digamos, entre estos tres rostros. Obviamente que verme en un espejo, ver mi rostro real en un espejo, hace que yo tenga una sensación, una imagen de eso que veo, y evidentemente ahí construyo una idea mental de cómo me veo. Pero a su vez, esa idea mental que yo construyo de cómo me veo está totalmente influenciada por lo que escucho de los otros, cómo me ven. ¿Ves? Es un constructo, es una construcción. Bueno, me estás ayudando a anudar los tres rostros. Y que es tan importante porque creo que... Estas épocas de encierro, estas épocas por la cual estamos pasando la humanidad, nos van a reconfigurar corporal y físicamente, nos van a modificar, ¿tú piensas? O solamente nos van a modificar psicológicamente? Yo creo que a esta altura ya, al principio, como cualquiera desconocía qué iba a suceder, pero creo que a esta altura, en este contexto, en algo nos va a modificar, claramente. Toda experiencia humana de este orden, porque son experiencias traumáticas, corresponden a lo que estamos viviendo. Es una experiencia traumática porque convulsiona nuestra estabilidad psíquica. El psiquismo está estable, acontece una pandemia, esto nos convulsiona
Y cada convulsión que vive nuestro psiquismo obedece a una reorganización, es decir, a una readaptación, a un repensarnos. Y eso claramente implica un cambio. Los seres humanos, bueno, pensaba en Saramago, ¿no? Nacemos todos los días, decía Saramago, ¿no? Todos los días volvemos a nacer. Bueno, ni hablar cuando hay una situación traumática. Cuando hay una situación traumática, eso nos toca, nos convulsiona, nos cambia, nos modifica y ahí volvemos a reencontrarnos. Seguimos siendo quienes somos, pero con una versión reactualizada de lo que somos. Entonces, esa sería mi respuesta. Vamos a hacer una versión reactualizada de lo que fuimos durante el contexto de pandemia, cuando esto termine. ¿Quién ha sido Marcelo Rocha en este tiempo? ¿Qué ha ocurrido en ti distinto a lo que fue? ¿O qué cambios? Qué hermosa pregunta, Miguel. Bueno, una persona muy pensante, que se ha tenido que meter mucho en el adentro, pero nunca olvidando el afuera, ¿no? En el adentro para poder encontrar respuestas a todo esto. Una persona que extraña y muchísimo, se extrañan los abrazos. Sin abrazos no podemos vivir y ya llevamos muchos meses falta de abrazos. Una persona que extraña los rostros, los encuentros, los verdaderos encuentros sensibles, que creo que no se reemplazan con nada. Yo en este momento te veo ahí en la pantalla, pero si te estuviera cerca tendría ganas de abrazarte, Miguel. Y además la virtud que ustedes tienen de besar por parejo, ¿no? Exactamente, sí. El afecto. Somos afectos, somos deseos, somos toda esa necesidad circulando. Entonces, bueno, creo que yo en todo este tiempo soy esa persona y bueno, muy preocupado por el sufrimiento, las tragedias que están ocurriendo en todos lados. Acá en Argentina hay sectores muy grandes de Argentina prendiéndose fuego, gente sufriendo por eso, lo que va a pasar después, las pérdidas de empleo, de trabajo, la acumulación de riqueza. Te escuchaba hablar un poco al respecto. Particularmente yo pienso que esto de tener tantas y tanta riqueza acumulada es como una especie de perversión, ¿no? Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero hay que arriesgarse a tener tanta fortuna sabiendo que hay tanta gente muriendo de hambre, ¿no? Hay que ser muy loco para eso, ¿no? Esa perversión acumulativa que hemos construido los seres humanos. Yo ayer estaba en un discurso y yo ya no sé si es culpar o buscar responsables, pero saber que hay algo y que nosotros como sociedad también estamos construyendo lo que estamos construyendo. Es decir, nosotros tenemos los presidentes que hemos construido, tenemos los directivos que hemos construido, pero nosotros creemos que no es así. Nosotros nos sentimos liberados y decimos que el político es corrupto, que aquel siempre culpamos a la afuera, pero no encontramos la relación o el lugar que nosotros estamos ocupando ahí, que es lo que nos pasa a nosotros como sociedad, que decidimos acumular tanto, porque somos tan acumuladores, porque quien puede acumula dinero, pero quien no acumula libros, quien no acumula estampillas, quien no acumula vacas, terneros, acumula llaveros, lapiceros, esa forma acumulativa de nuestro cerebro de querer acumular. Como yo no puedo acumular euros, pues entonces lo que acumulo son hojas o acumulo peines. ¿Qué hay detrás de todo eso, tú que eres psicólogo, para que nos guste tanto acumular? Y sí, bueno, en realidad tiene que ver con esa diferencia que existe entre los seres humanos en esto que todos tenemos que afrontar, que es la insatisfacción, ¿no? O sea, somos seres insatisfechos porque nos falta algo. Eso que nos falta nunca lo vamos a encontrar, jamás. Desde que nacemos, Freud le llamó a esto la primera experiencia de satisfacción. Miguel, te cuento. Cuando nace, y fíjate que simple que es para entenderlo y después para comprender
esta locura de la acumulación. Cuando nace un bebé, la madre le da el pecho, vamos de nuevo, nace un bebé, el bebé llora, la madre interpreta que el bebé tiene hambre, entonces le da el pecho, ¿sí? Y el bebé se siente colmado. Esa sensación, esa primera vez que el bebé toma el pecho, es única, ¿sí? Es como una completud increíble, ¿sí? Volvamos a la escena. El bebé, pasan un par de horas, vuelve a llorar y la madre, en vez de darle, le dice, bueno, le dolerá la pancita y le hace un masajito en la pancita. El bebé mira a la madre, vuelve a llorar y la mamá dice, tiene hambre. Le da el pecho, pero cuando el bebé vuelve a tomar el pecho, ya jamás va a sentir lo mismo que sintió esa primera vez. ¿Se entiende? Eso es la primera experiencia de satisfacción. Hay algo que se pierde. Entre esa primera y esa segunda vez hay algo que se pierde. Eso que se pierde es lo que estamos todo el tiempo buscando en el amor, en la riqueza, en la acumulación de cosas, en comprar, en comer, ¿sí? No todos los seres humanos lo vivimos de la misma forma, ¿no? Vos y yo nos conformamos con tener una biblioteca llena de libros. Ojalá que todo el mundo acumule libros, ¿no? Pero hay otros quienes necesitan acumular arcas llenas de dólares. Eso es hiper preocupante porque los libros agarramos y los prestamos, nos solidarizamos, los dólares quedan ahí guardados y eso realmente me enoja mucho que haya un cúmulo de gentes en el mundo que acumulen tanta riqueza y que haya gente que no tenga para comer. Eso me vuelve loco. ¿Está? Yo no entiendo cómo es posible que un ser humano, no sé, gane tanto dinero y que ese dinero le sirva para 20 generaciones más. ¿Para qué? En fin. Bueno, ahí hay algo también, ¿no? De esa ambición propia del ser humano que claramente tiene un correlato psicológico y un correlato político, un correlato social, en fin. Hay un dicho de un pensador español que dice que la geografía manda y la historia obedece. Yo creo que eso lo podemos transitar ahora en que el capitalismo manda y el hombre obedece. Como si estuviésemos siendo inferiores a estas realidades. En esto que veníamos diciendo de tu estancia, de tu vida en esta época de marzo ahora, ¿qué has hecho? ¿Qué has publicado? ¿Por qué toma la decisión de escribir uno? ¿Por qué toma la decisión uno de pintar? ¿Por qué toma esa decisión de escribir para la humanidad? ¿Por qué se toma? Tomamos esa decisión porque tenemos la necesidad de sublimar. Ese es un concepto psicoanalítico también. Sublimamos, por un lado, energía sexual, los adultos sublimamos, y a su vez proyectamos todo lo que sentimos. Pero bueno, quienes escribimos somos sublimadores natos, hacemos arte. Vos pintás y al pintar claramente trasladás una imaginación, un deseo, una energía, la trasladás en una obra y esa obra, quien la ve, se siente identificado de alguna forma con algo de lo que vos hiciste, ¿no? Creo que quienes tenemos esta pequeña, yo no llamaría capacidad, sino este pequeño placer de crear, de escribir, etcétera, lo hacemos por algo, ¿no? O sea, yo estoy escribiendo, estoy con 2 libros. Uno que se va a llamar El Derecho a Elegir, Discapacidad y Proyecto de Vida, porque realmente pienso que las personas con discapacidad tienen que elegir en relación a su deseo y no en relación a lo que los demás crean. Y el otro libro, que se va a llamar La travesía de la infancia como experiencia rizomática. Es decir, pensar un poco toda
esta cosa muy linda de la infancia que tiene que ver con poder vivir, experienciar el mundo. Y bueno, también ahí saldrá algo en relación a las infancias en contexto de pandemia, ¿no? Un año de encierro, sin posibilidad de encontrarse con amiguitos, de jugar, muy complejo, ¿no? Así que bueno, estoy escribiendo, pensando, y bueno, la idea es que esas escrituras sirvan. Cuando escribo me gusta, qué sé yo, que quede algo, ¿no? Que por lo menos sirva para algo. Es mi forma de escribir, no podría de otra forma. ¿Qué tipo de pensador te sientes para Argentina y para América Latina? Ah, qué linda pregunta, Miguel. Nunca me la hicieron de esta forma y me gusta cómo lo preguntas. No, me siento un pensador común y corriente, común y silvestre, como sería, que va desde la práctica, más que nada desde la vida cotidiana, ¿sí? Del escuchar a gentes. Muy simple, me siento un pensador muy simple, sin tanta complejidad. Y más que nada de esa forma, ¿no? Tratando de crear un pensador crítico, tratando de crear conceptos nuevos, de revisar los conceptos ya antiguos, de ponerlos a la luz de la experiencia, ¿no? De animarme, de arriesgarme. Un poco creo que es lo que compartimos con vos, con amigos de acá. De esa forma venimos pensando. ¿Cuál es la necesidad de América Latina y del mundo que hayan pensadores de tu orden? ¿Por qué el mundo los necesita? Pero Miguel, ¿no? La verdad es que me adulás con esa pregunta, porque bueno, primero no sé si la América Latina necesita pensadores como yo, pero bueno, gracias por esa gentileza. Pero bueno, si tuviera que decirlo es por eso, es porque creo que los conceptos, las transmisiones de los grandes maestros tienen que ser retransmitidas de formas más sencillas. Creo que para eso, que para las nuevas generaciones aparezca como una frescura, ¿no? Por ejemplo, que yo agarre un títere y que con este títere pueda contarles a un psicólogo que está estudiando, un estudiante de psicología, cómo trabajo con mis alumnos, es como una nueva forma que a mí me gusta de los nuevos pensadores, ¿no? Como más lúdica, más dinámica. Obviamente es mi forma y bueno, es la que me gusta leer autores con estas características. Y bueno, creo que por ahí viene un lindo cambio, ¿no? Muchos jóvenes que me escriben y me dicen, che, mirá, ahora entendí a Lacan, ahora entendí a Freud, qué sé yo, qué sé yo, porque vos me estás contando a través de una plantita cómo se defiende un niño, bueno, en fin. Es mi modo, espero, bueno, sirva, por lo visto va siendo muy tomado, así que te agradezco la pregunta. De las distintas entrevistas que has presentado en televisión, en todos estos escenarios en Latinoamérica, ¿con cuál de ellas te quedas? De las más simples, como esta que estamos teniendo ahora. De las más humanas, las más sensibles, las menos rebuscadas, las más amistosas. ¿Tu familia cómo está compuesta? ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi mujer y 2 hijos. Tengo un hijo adolescente, 17, y otro de 11, con quienes charlamos, nos divertimos, jugamos, hablamos. ¿Y ellos qué piensan? ¿Qué piensan del papá de ellos? ¿Qué piensan? Ah, qué linda pregunta. No están acá, sino te los traigo para que se las hagas a ellos. Pero generalmente... Es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué piensan? Es difícil. Sí, yo no la respondería por ellos, pero lo que suelen decir es que, bueno, por ahí están contentos que papá escribe o que salen las redes, es lo que pueden decir. Pero bueno, también comparto mucho... mi esposa es como una terapeuta para mí, compartimos muchas cosas, me ayuda mucho a pensar, a escribir, yo creo que si no fuera por ella yo no hubiese llegado a ser lo que soy.
más que nada por el nivel de comunicación que tenemos. Insisto, yo cada paso que doy le consulto, le pregunto, ¿qué opinás? Y la verdad es que me viene dando muchos resultados. Dicen que el mejor libro que uno tiene es el que va a escribir. Dentro de los que ha escrito, si te dijeran seleccione uno, ¿con cuál te quedarías? Dentro de los que escribí, ¿con cuál me quedaría? Sí. A ver, pero para que no tengamos problema, hay por ahí una pregunta muy interesante y es, si te tienes que ir para un desierto o una isla, ¿qué libro te llevarías? Bueno, ¿tú qué libros te llevaría uno de afuera y uno tuyo para esa isla? Uno mío, Las marcas de la infancia. Lo amo. Es el libro que es mío porque lo empecé a escribir a los 5 años. Yo no sabía, pero bueno, lo terminé de escribir hace 4 años atrás. ¿Y cuáles me llevaría? Bueno, me llevaría todos los libros de Juan David Ignacio, que es mi maestro en psicoanálisis. Me llevaría libros de Eduardo Galeano, alguno que otro de Saramago. Me llevaría, bueno, algún libro seleccionado de Freud, claramente, algún libro de Miguel González González, ¿por qué no? Para pensar un poco ahí, filosofar. Bueno, eso. Oye, que coincidimos en dos autores, en Saramago y en Galeano. Sí. Anoche vi una entrevista que le hacían a Galeano y le dijeron intelectual. Y dijo, por favor, no me digan más intelectual. ¿La conoces? Sí. Y dice, no me digan más intelectual porque los intelectuales desconectan el cerebro de las pasiones, de las tripas, del cuerpo. Dijo, cuando yo veo a alguien que solo habla desde la pasión, digo, qué frívolo. Pero cuando veo a alguien que solo habla desde la razón, me produce miedo. Sí. Prefiero la frivolidad del miedo prefiero la frivolidad del que solo habla de la pasión al monstruo que puede cultivar la razón, cuando no une los dos, cuando no... Sí, por eso yo creo que es lo que más me identifica de Galeano, o sea, él construía pensamientos o sea, él se sentía una persona sentipensante, ¿no? Ajá. Lo decía de esa forma. Todo tenía que pasar por el corazón, atravesar la razón, o sea, ninguna cosa por separado. Tenía una frase muy linda que, bueno, yo este libro de Las marcas de la infancia se lo dediqué a él, obvio, él nunca se enteró, pero con esa frase tan linda que es recordar es volver a pasar por el corazón. Sí. Yo creo que a mí me gusta leer muchos pensadores que son humanos, más que nada sentimentales, ¿no? Ahí te fuiste, te perdí, pero creo que estás volviendo. Entonces, esos son los autores que, claro, y bueno, Saramago también, por esto, o sea, una persona que era analfabeta, que no sabía leer ni escribir, y de repente fue premio Nobel, y con esa simpleza de transmitir cosas tan fuertes, ¿no? Es muy potente. Una cosa monstruosa. Entonces, y bueno, y mi maestro, Juan David Ignacio, tiene esa particularidad también. Tipo muy humilde, yo lo llamo un domingo, me atiende en Francia. ¿Cómo está, señor Rocha? Qué bien, y siempre con una amabilidad, y es una eminencia. Y te habla de par en par, y de eso se trata. El problema es cuando alguien se la cree demasiado, ¿no? Ahí creo que, bueno, no sé, a mí mucho esto ya no me gusta y, bueno, por lo menos no escucho o no leo. Bueno, Marcelo. Bueno, Miguel. Te despides de la gente y del futuro, porque estos videos quedan ahí, lo editaremos y te lo haremos llegar, y muchas gracias por compartir tus saberes, y sé que hoy tuviste que desplazar algunas actividades para acompañarnos, y bueno, mil gracias. Dale, Miguel, bueno, yo te agradezco, vos sabés que es un placer para mí hablar con vos. Nos hemos conocido aquí en la casa de nuestro amigo Eduardo, y allí hemos filosofado hasta largas horas.
y uno disfruta estos momentos de pensamiento. Bueno, un gran abrazo a toda Colombia, a toda la gente que está escuchando y que va a escuchar esto. Y bueno, sigamos pensando, leyendo, escribiendo. Y bueno, agradecerte a vos por crear todos estos espacios, estos encuentros que son de tu generosidad, ¿no? Para compartir a otros, porque muy bien podrías haber estado vos solo en todos y vos decidiste compartir con otros. Y eso es un gesto, es un verdadero gesto humano que tenemos que reivindicar y revalorizar, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Hasta la vista, un abrazo y muchas gracias. Chao.